Déjenme ver que se empiece a grabar. Ya, listo. Y ahorita sí. Muy bien. Ahorita empecé la grabación. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, con lo que estén viendo el video después. Anteriormente se ha estado en un preámbulo, conversando con ellos de qué va a tratar la materia, etcétera. Pero ya a partir de aquí vamos a explicar lo que nos concierne en la materia como tal. En la unidad uno va a estar dividida por esta forma. Yuyikuta grado uno, grado 2, grado 4, Yuyikuta Nistron, Yuyikuta grado 6. Que sepan que existe Yujikuta también de grado 5, que sepan, perdón, que sepan que también existe un Yujikuta grado 3, pero no sabemos si el profesor Enrique lo va a dar. Cuando vi la materia, yo la estaba estudiando también y le pregunté al profesor Rival si iba a entrar a eso y me dijo que por gusto estudiaba eso porque no iba a entrar. Entonces, vuelvo y repito, por eso es la comunicación ahorita que yo necesito que tengan ustedes conmigo, que si hay un tema que no vimos nosotros, porque en los métodos numéricos hay muchos métodos numéricos, aunque a la final la idea se va a simplificar, ¿ok? Ya vamos a ver de qué trata, pero la idea es que todos los métodos. Miren, si aprenden bien a hacer el método de Euler y Ruji-Kutta grado 2, van a hacer con todos, porque todo es la misma idea. Pero porque la dificultad no es la lógica matemática. Lo dificultoso va a ser la parte de programación. Y vamos a la parte de eso. Pero bueno, aquí en la parte de la unidad uno vamos a ver Ruji-Kutta para grado uno, grado 2 y Nystrom y resoluciones para sistemas. Esto muy probablemente le va a tocar hacer en su proyecto. Yo en el curso voy a resolver mi proyecto que fue de modelo predador-presa, que es un Ruji-Kutta para sistemas. Les voy a explicar la teoría y les muestro el código, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, en la unidad 2, como les mencioné, aquí está simplificado, solo les puse las ecuaciones que vamos a analizar y aquí vamos a ver el método de diferencias finitas, donde pero es una introducción igualmente, es una súper introducción, no vamos a hacer. Mira, lo más raro que vamos a hacer es que los bordes no sean cuadrados, sino que sean como unas funciones que tienes que evaluar y eso. Eso será lo más difícil que vamos a ver aquí. Porque esta parte de diferencias finitas sí tiene un bastante enrollo. No es tan fácil como parece. O sea, en el curso lo vemos una parte de introducción, pero sí tiene su complejidad, para ser sincero, donde vamos a analizar las ecuaciones tipo parabólica, las ecuaciones tipo hiperbólica, las ecuaciones tipo elíptica y cómo identificar cuándo es cuál, ¿ya? Cómo saber cuándo es parabólica, cuándo es hiperbólica y cuál es elíptica. Eso lo veremos cuando toque su tema. Así que bueno, eh, ahorita vamos con una preguntita, o sea, que aquí dice, ¿es necesario saber programar? A ver, la idea de los métodos numéricos no es, como si se dan cuenta, en el syllabus no te están pidiendo que sepas programar. O sea, si tú ves, no te enseñan a programar, ¿ya? Porque no es la idea del curso. Porque el método como tal es algo que tú lo puedes hacer a mano. Pero ¿qué pasa? No sé si todos vieron FP o ya lo pasaron, imagino que sí. Pero con FP me refiero a fundamento de programación. Pero cuando nosotros queremos agilizar el proceso, nosotros lo podemos programar, ¿verdad? ¿Por qué explico esto? Porque vamos a llegar a un punto donde vamos a tener que hacer muchas cuentas, demasiadas. Puede ser unas 5 cuentas por iteración. No sé si sepan qué es iteración, pero es repetir algo varias veces. Normalmente se los usa iteraciones, es como para repetir hasta que la solución converge. Pero eso es otra parte. Como el profesor cambió el modelo, no vamos a poder explicar. Tenía una clase de conceptos básicos de qué es una divergencia, qué es convergencia, qué es una serie infinita, qué es una serie de sumas parciales, qué implica eso, etcétera. ¿Eso es necesario para ahorita? No, no es necesario. Pero sí es necesario que sepan que converja, porque puede ser que el profesor utiliza esos términos, que estabilidad, que converja. ¿Ya? Que converja es que al final tienda a un número, a una constante, ¿ya? O tienda a algo. No pueden tender al infinito. Eso se llama diverger. Cuando diverge algo es que no tiende a nada, tiende al infinito. En cambio, cuando converja, tiende a un valor. Con eso quédense, ¿ya? Para que por lo menos entiendan cuando el profesor le diga que no. Porque más adelante en elementos, en diferencia finita, vamos a ver que hay ciertos parámetros que nosotros no vamos a poder cambiar
a nuestro antojo, porque hay que ver, porque hay ciertos valores, hay ciertas normas que tienen que cumplir para que la solución converja, o sea, que me dé valores. Entonces, bueno, ahora, eso es la parte de, eso es solo nomenclatura, y respondiendo a la pregunta, sí, sí es necesario programar, porque como les expliqué, va a haber casos donde nos va a tocar hacer muchísimas iteraciones, muchas. Entonces, sí les recomiendo que tengan sus listas de funciones, de funciones que van a utilizar. Bueno, ahorita, eh, ok, en este apartado puse una zona práctica, porque en este apartado, déjenme abrir aquí algo. Sí, déjame ver, clase, déjame poner aquí clase está 1.py. Ya, miren, voy a dejar de compartir y voy a compartir el Visual Studio. Porque ahorita les voy a enseñar para recordar, ¿no? Sobre todo para recordar la parte de programación. Sé que no está en el curso, pero sí me parece, un ratito, sí me parece muy necesario que, que por lo menos tengamos, que veamos, ya, que tengamos algo que recordemos. Vaya. Así que bueno, eh, me dice si se está compartiendo. ¿Se ve el visual? Sí, Ya, a ver, miren. No, ¿qué funciones o qué librerías vamos a utilizar mucho? Bueno, nosotros vamos a utilizar muchísimo el librería NumPy, demasiado. Ok, ¿para qué vamos a utilizar la librería NumPy? Aquí es donde entra la idea de programación. Ustedes pueden utilizar la parte de programar como ustedes deseen. Pueden hacerlo por listas o puedes hacerlo por vectores. A mí la verdad me gustaban mucho las listas, entonces yo siempre, mis códigos todos están hechos con listas, pero si bien es cierto, hay ciertos, estos modelos ya están hechos. Es más, si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar en Internet librerías de modelos de métodos numéricos, de Ruy-Kutta, de Euler, ¿me entienden? O sea, si ustedes no quieren programar, si dicen, bueno, ya fue, pueden buscar por Internet librerías para Python de métodos numéricos y les va a dar los métodos, hasta todos, hay muchísimos ahí. Pero el problema es que bueno, no tanto, porque en el examen te pueden pedir que programes o que pongas el código para que des valores, pero al final creo que lo que más importó es la idea de la idea, que tengas la idea de cómo resolverlo. Porque cuando yo di el examen no me dio tiempo de programar, ¿ya? No me dio de tiempo de programar. Entonces, en ese momento yo dije, chuso, ya fue, saqué bajo, porque no me dio tiempo de programar, de hacer los códigos, pero el profesor solo me bajó 5 puntos, que es las preguntas teóricas que me había equivocado anteriormente. Quedan 5, me equivoqué 2 preguntas, 5 puntos menos, entonces me equivoqué en eso. Me dio todos los puntos. Entonces, como que a la final lo que más les interesa es la idea, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a utilizar la librería NumPy y vamos a utilizar la librería Matplotlib también. Esas son las dos más útiles, ¿ya? Ahí si tú buscas por internet formas de resolver, ya, eso es cuestión de cada uno, pero es lo que yo usé. NumPy y Matplotlib, que es para... Matplotlib es lo único para hacer gráficas, ya, para mostrarlas. No es una gran cosa, ya. Que eso lo puedes hasta decir, pedirle a ChatGPT, por favor, utiliza la librería Matplotlib, plotéame estos valores, y ya está, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a recordar que esto vamos a hacer una clase súper básica para crear una variable que, que nosotros le vamos a agregar valores. Puedes ponerle P, pero tienes que ponerle un igual. Y aquí tú le agregas los valores que vas a tener, si sea de entrada o sea una entrada o sea una constante o algo que va a variar, ¿ya? Funciones que vamos mucho a utilizar. Vamos a utilizar la definición def, vamos a hacer una función no sé, ¿por qué? Ya van a darse cuenta por qué. Vamos a hacer una función f de x, vamos a ponerle estos dos puntitos y va a retornar algo. No es la gran cosa, no se asusten, pero es lo que vamos a usar, ¿ya? Quiero que sepan qué significa que sea esto, que lo que significa que sea esto es que ya no tengo que volver a escribir lo que puse ahí, sino que ya directamente solo lo cambio y le pongo así, donde necesito. ¿Me entienden? Es solo eso, para simplificar. Entonces, bueno, esas son las cositas que hay que recordar. Ah, y lo más útil también es un for.
si no usamos NumPy o arreglos, un for, bueno, es más, se usa for. Nunca en mi vida usé un while aquí. While es muy peligroso. While no lo recomiendo porque puedes que buguees la computadora y no sale a cuenta. Así que si vas a hacer como una condicional, puedes utilizar un for y un if, que es distinto, ¿verdad? Porque un while es como un for y un if, pero en bucles. En cambio, acá es un for, un if. Si no se cumple la condición, se acaba. Entonces, esas son las funciones que más vamos a utilizar. Un for, un if, ¿ok? Las condicionales, nada más. Solo esas, si no se recuerdan, les recomiendo que se pongan a investigar solo estas tres funciones y con esta vamos para adelante. La Matplotlib, la NumPy y con esto vamos para adelante. Con esto se carrea. Venga, ahora, vuelvo y repito, hay una página de Spol donde te permite ver los códigos, métodos numéricos que ya están establecidos. Puedes usarlo, sí, pero no les aseguro porque yo no sé cómo califica el profesor Enrique y no sé si detecte plagio porque no creo que sean... Les recomiendo que hagan sus códigos primero porque así se aprende. O sea, si programan lo que están estudiando, lo van a aprender sí o sí, de ley. Otra cosa, les recomiendo que también lo hagan porque no sabemos si va a detectar plagio, porque no creo que van a ser las únicas personas que van a estar retomando o que van a estar utilizando códigos ya existentes, ¿ya? Eso depende de qué tan estricto sea o qué tan estricto se ponga, pero bueno, ¿ok? Solo les estoy enseñando las funciones que más vamos a utilizar. Si se me escapa una función por ahí, yo se las escribo o en la clase mismo la vemos, no hay problema, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, de estos apartados que están aquí, pueden consultar, activar el micrófono, no hay ningún problema. Si no hay preguntas, podemos continuar también. Déjenme ver, déjenme ver algo. Si se está compartiendo, me avisan más. Sí, sí se ve. Ok, bien. Ahora, vamos a continuar con la parte interesante del... Ya vamos a entrar a materia, ¿no? Déjenme abrir la pizarra, que con pizarra me refiero a OneNote. A ver, muy bien. Déjenme ver, déjenme cambiarme de ayudantía y vamos a clases. Aquí está. Ya, miren. Como se lee, ¿no? En el inicio, nosotros vamos a observar que todos los valores, digo, todos los valores que vamos a predecir, vamos a comenzar a darnos con esta idea. Tú cuando quieres predecir algo, ¿qué quieres hacer? Es como, no sabes lo que es, pero tú piensas que puede ser, ¿me entiendes? Es como una predicción. Puede que esté acertado o puede que no, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué esta parte es chévere? Porque esta parte no necesitas, digamos que tu edad no la aprendiste bien. Digamos que ecuaciones se te hizo difícil, por haber motivos no aprendiste ni te acuerdas. ¿Cuál es el objetivo de EDO o EDAL? Que nos emprendemos a resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Nosotros aprendemos a resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, digamos que algunos métodos o algunas técnicas son bastante complejas para resolverlo, ¿verdad? No nos acordamos, muy difícil. Entonces, aquí entran métodos numéricos. ¿Por qué? Porque los métodos numéricos nos van a permitir resolver la ecuación diferencial. Obviamente aquí les digo, no vamos a tener una función. No, vamos a predecir los valores que me va a retornar la función que era anterior. No sé si me doy a entender. Eh, ya. Miren, miren, la idea de una EDO, ¿cómo es una EDO? Es una derivada, ¿verdad? Sí se está viendo que estoy rayando, por si acaso. Si no lo hago más grande, si se ve, me avisa, por favor. No, sí se ve. Ya, entonces, esta es la idea de la EDO, ¿verdad? Esta es la EDO. ¿Tú qué quieres hacer? Tú para resolver una ecuación diferencial, tú ¿qué es lo que quieres hacer? Quieres hallar la función primitiva. Tú no quieres hallar, no te sirve el FPIM. Quieres hallar la función primitiva porque es la que te va a dar lo que te va a dar la solución, la representación de la solución. Ahora, lo que te interesa a ti como tal, como ingeniero, son los valores, los resultados que me va a dar esta función.
Pero ¿qué pasa si yo no me acuerdo o no se puede, o lo que sea? No puedo resolver por métodos analíticos. De esta forma, métodos numéricos me ofrecen una salida donde no me va a dar la función, pero me va a dar los valores de esa función. ¿Tenemos claro esa idea? O sea, ¿qué es lo que... Esto es importante, porque para entender bien las cosas hay que saber qué es lo que quiero. O sea, qué es lo que estoy haciendo, mejor dicho. O sea, no mecanizar, sino que qué es lo que estoy haciendo, para qué lo hago. ¿Ya? ¿Todo de acuerdo? Si no me di a entender, por favor, deseo que me escriban. Bueno, no que me escriban, bueno, si pueden escribir, escríbanlo, pero preferiría que lo hablen, ¿no? Porque no tengo el chat abierto. ¿De acuerdo? Bueno, tomaré como un sí. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros estamos intentando hacer con los métodos numéricos, predecir estos valores. Ahora, ustedes me dirán, ok, ¿cómo yo me aseguro que estos valores son los correctos? Hey, ahí está lo interesante. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Pero algo que se pueden percatar ahí que dice grado 1, grado 2, grado 3, bueno, aquí no está grado 3, pero grado 4, etcétera. ¿Qué significa? ¿Ustedes qué creen? Siendo sincero, ¿ustedes qué creen? ¿Qué significa ese grado? O sea, aún no estamos viendo nada de métodos como tal, ¿no? Solo estoy dando como una introducción para que vayan entendiendo, comprendiendo qué es lo que estamos haciendo. Ya. Bueno, estos numeritos que vemos ahí, grado 1, grado 2, grado 3, bueno, grado 4, etcétera, esos significan precisión, ¿ok? Significa precisión. Significa que a mayor grado va a ser mayor precisión, ¿verdad? Va a ser una mayor precisión. Ahora, ya van a ver qué implica eso, que sea mayor precisión. Vamos a ver. Ya. Entonces, a mayor grado del método va a ser más preciso. ¿Sí o qué? Va a ser mucho más preciso. Va a ser muchísimo más preciso. Ahora, esto también implica en su complejidad al momento de programar, mazo, o sea, sí, algunos que sí. Por ejemplo, el Nistrom o el Jujikuta-Fairbairn también. Eso implica porque hay los coeficientes cambian en función de las constantes K que estemos trabajando. O sea, sí tiene su rollo, pero también, entonces, pero no cambia realmente tanto. Lo que cambia es el lenguaje de programación, pero la idea es la misma. ¿Ok? Así que bueno, entonces un pequeño resumen de lo que hablé ahorita es que, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Predecir los valores de una función que no conocemos. Entonces, como estamos aplicando métodos para resolver ecuaciones, ¿qué necesitamos para resolver ecuaciones? Sí o sí, ya sean ecuaciones diferenciales, ecuaciones ordinarias, parciales, etcétera. ¿Qué se necesita? ¿Alguien tiene una idea? Datos. Datos. ¿A qué te refieres con datos? O sea, por ejemplo, en edad nos daban como de valor inicial, así. No te escucho muy bien. No se te entendió. O sea, por ejemplo, en edad nos daban o sea, en algunos casos valores iniciales y así. Eso. École, exacto. Eso es lo que nosotros necesitamos. Valores iniciales, condiciones iniciales o condiciones de frontera, dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Entonces, esto es lo que necesitamos sí o sí, condiciones de frontera. Entonces, en los ejercicios, ya vamos a ver, más adelante tenemos uno, en los ejercicios, nosotros sí o sí tenemos que tener valores de condiciones iniciales. ¿Por qué? Como dije en un principio, nuestros métodos van a ser dependientes del valor anterior. ¿Esto también qué implica? Que si tú te equivocas en un número, al principio va a haber, te vas a equivocar en toditos los que siguen. ¿Ok? Entonces hay que ser juicioso al momento de hacer las cosas aquí. ¿Ya?
Y hay que ser bastante ordenado porque es muy, 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 muy fácil confundirse. De verdad, muy fácil. Demasiado fácil de confundirse y equivocarse. ¿Ok? Entonces, bueno, ya la parte del inicio creo que está cubierta. Si tienen preguntas, qué es lo que se está haciendo, me pueden preguntar nuevamente y deje ver. Sí, completo. Ahora, nosotros vamos a ver el método más sencillo que van a ver hoy, como la primera clase, ¿ya? Que es el que vamos a ver hoy. Este, nosotros, como pueden ver la ecuación ahí, nosotros, y como mencionamos anteriormente, ya sé que dependo del valor anterior para poder predecirlo, pero ¿cómo hago eso? ¿Verdad? Entonces, aquí está escrito, ok, yo voy a tener un nuevo valor a partir de un viejo valor más la pendiente, ¿qué es la pendiente de la función? Su derivada, ¿verdad? ¿Sí o qué? Es la derivada de una función por su tamaño de paso, que en este caso lo vamos a denominar h. Lo vamos a denominar h. Ya, déjenme compartir la pizarra. Bueno, si tienen preguntas ahorita, me pueden consultar y no tengo ningún problema. ¿Todo claro? Sí, Ok, aquí vemos unas imágenes. ¿Ya? Aquí es donde vamos a estar mucha la idea. ¿Me pueden recordar lo que la ecuación de antes? O sea, nuevo valor es igual a... ¿Me pueden recordar? ¿Cómo era? ¿Era nuevo valor? ¿Nuevo valor? ¿A qué era igual eso? Valor viejo más la pendiente por el tamaño de paso, ¿verdad? ¿Sí o qué? Confirmen o desconfirmen. Uy, se quedó un poco feo. A ver, déjame hacer un pequeño. Pi, pi, pi. Ya, ya, listo. Muy bien. En la primera imagen, nosotros estamos viendo una función de color negro, que es la que ven aquí, pues, ¿no? O sea, esta. Esta función es una función, nuestra función, la f de x, pongamos. Una f, ya, una función cualquiera, ¿ya? Nosotros vemos un slope, una pendiente. O sea que vamos a tomar una pendiente con un paso de h. Entonces nosotros vamos a utilizar la derivada de mi función para resolverla, para poder predecirla. O sea, esto soluciona bastante porque como mencioné anteriormente, el objetivo de ecuaciones diferenciales es resolver la EDO para tener mi f normal, mi f anterior. Pero ahora no es necesario ni siquiera resolver la ecuación porque ya mediante la derivada, mediante su derivada, puedo yo predecir el valor de la función primitiva en ese x. ¿Ok? Ahora que toco el tema de las x, se pueden preguntar, ya, sé que estoy prediciendo mi función y yo sé que mi función por lo general está escrita de esta forma, y es igual a x, por ejemplo, y' es igual a x. Pero, ¿y x? ¿Qué pasa con x? ¿Cómo yo sé los valores? Aquí entra lo que mencioné antes, el tamaño del paso. El tamaño de paso lo que quiere decir es en cuántas partes yo voy a dividir esta sección. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que hay menos margen de error. ¿Por qué? Digo, que ahí vamos a controlar el error. ¿Por qué?
a medida, por ejemplo, si tú tienes este espacio, digamos, todo este espacio, digamos que tienes un tamaño de paso muy grande, bueno, aquí estamos en 70, pero por ejemplo, digamos que tienes digamos, olvidemos la escala, por ejemplo, olvidemos esta escala y digamos que está a 10, aquí es 1, 1.5 y acá 2. Digamos que tienes un tamaño de paso de 1, que es un tamaño de paso importante, no es pequeño. Lo recomendable es que sea de entre menor a 1, que esté entre 0, algo. Ya si 0,0 ya es mucho, porque ya requiere muchísimos pasos y mucho poder computacional. Ya vamos a ver eso. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, bueno, eh, la idea. Entonces, si tú tienes un tamaño de paso muy grande, vas a hacer que el error o que tu probabilidad de que tu predicción falle sea mayor. En cambio, si tienes un tamaño pequeñito, la probabilidad de que te equivoques es menor. Mírenlo así, ¿ya? Si tienes más pequeñito este tamañito de paso, es menos probable que te equivoques si tienes unos así, pues, ¿no? Hay mucho margen de error. ¿Sí lo ven? Miren de esa forma. Ahora, ya, todo de acuerdo. Ya, pero ese tamaño de paso siempre va a ser el mismo. Sí, les respondo que sí. En este curso, por todos los casos que yo he visto, el tamaño de paso no cambia. ¿Por qué les digo esto? Porque al momento de hacer la discretización, que vamos a ver aún más adelante, cuando vemos ecuaciones diferenciales parabólicas, al momento de hacer la discretización, si el tamaño del paso o todas las EDP, si el tamaño del paso no es lo mismo, eso va a implicar una complejidad mayor. Ya lo veremos ahí. Espero que se acuerden de las palabras que estoy diciendo, que vamos a ver en un futuro, cuando veamos esa parte, de por qué el tamaño de paso que sea igual es sumamente importante y ayuda a simplificar las cosas. Así que bueno, ahora, luego de este pequeño background, de que me enrollé un poco, ahora, como yo ya sé que el tamaño de paso es constante, ya me quedó claro, o sea, si h es el tamaño de paso, si h, o sea, h es tamaño de paso, si h vale 0.1, siempre va a valer lo mismo, ya, pero ¿qué tiene que ver eso con x? Mucho, muchísimo. ¿Por qué? ¿Dónde estoy seccionando? Yo no estoy seccionando así, ¿verdad? Yo estoy seccionando, ¿cómo? Así. Entonces, para predecir cuánto vale X, necesito definir un tamaño de paso. Los tamaños de paso ya suelen estar definidos en los ejercicios, pero ¿cómo suelen estar definidos en el ejercicio? Bueno, en el ejercicio te pueden decir 10 pasos, haga 10 pasos. Y tú te preguntarás, ya, ¿cómo lo hago? Existe una ecuación muy sencilla llamada de resolución. Esto es resolución igual. Esto también puede ser muy intuitivo, como para los laboratorios de física o de química. Resolución, aquí va a haber un X final menos un X inicial sobre la resolución que es H, el tamaño del paso. Entonces, si te dicen 10 pasos, haz 10 pasos y te dicen la X final y te dicen la X inicial, lo único que tienen que hacer, despejar, ¿verdad? Yo no. Y ya tienen tu H. Y ya tienes el H. ¿Todo claro hasta ahí? Esta es una ecuación sencilla y que ayuda a simplificar mucho. Estos son los pasos, esta es mi posición final, esta es mi posición inicial y este es mi tamaño de paso. Si no te dan una de las dos, si te dicen, no te dan X final, pero te dan la condición inicial, porque siempre te tienen que dar esta. Esta siempre fijo, porque es la condición inicial que yo les mencioné, que deben estar, porque depende del valor anterior, ¿no? Entonces, esta siempre va a estar fijo. Lo que te puede variar es que no te den esto, no te den esto o no te den esto. Ya saben, si no te dan una de esas, tienen que darte las otras dos. Si no te da X final, te dan, si no te dan pasos, te dan estas dos. Si no te dan paso, digamos que si no te dan esto y te dan esto. Y así. ¿Todo claro hasta ahí? Pero muy probablemente nunca vaya a faltar esto, porque es la inicial, es de donde se empieza. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Ya. Entonces, ahora.
Ya, pero ¿y eso cómo se relaciona con h? Me sigues dando largas. Es que el tamaño de paso, ¿cómo se relaciona h con x? Es que, como les mencioné, nosotros estamos seccionando de esta forma. Entonces, cuando yo secciono de estas formas, nosotros vamos a tener, ¿esto qué se imaginan que son? Si yo hago esto, respuesta corta, estos son los pasos. Estas cositas moraditas que estoy rayando son los pasos. Paso 1, digo, paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etcétera. ¿Ok? Uy, se me apaga la compu. Esperen, esperen. Denme, denme 5. Déjenme ver si conecto mi computadora. Ya. Seguimos ahí, ¿no? Sí, creo, ¿verdad? Sí. A ver, ¿sí se me escucha? Sí, Ah, ya, chévere. Ok, entonces, entonces, aquí les voy a explicar la parte, una de las partes más importantes, que es la nomenclatura para no perderse. Ya, ok, ¿qué vamos entendiendo ahorita? Que hay un tamaño de paso, que es constante, que hay pasos, pero ¿a qué se refieren con pasos? ¿Qué es pasos? Muy bien. Entonces, como les mencioné, te van a decir en 10 pasos. ¿Qué significa eso? Que tú vas a partir 10 veces esta función. Ojo, no te van a dar la función, ¿no? Pero tú ten en tu mente. Ok, yo voy a partir en mi función 10 veces. Voy a partirla. Ok, ok. Pero no contando el cero. ¿Por qué? Porque el paso cero es el paso inicial y es muy importante. Porque nos va a guiar muchísimo para no perdernos. Entonces, ¿cómo está la notación para yo no perderme? ¿En qué paso estoy? Bueno, la notación es la siguiente. La notación es I. I o N, dependiendo. Da igual. I. ¿Qué significa I? Paso. Es un valor, es una letra, es una variable que no tiene valor, pero significa el tamaño, el paso que estamos. Entonces, si yo pongo I0, ¿en qué paso estamos? ¿Me pueden indicar? Si pongo I0, ¿qué paso estamos? Paso cero. ¿Verdad? Si yo pongo I1, ¿en qué paso estamos? Paso 1. Ahora, ¿cómo hago esto más general? Ok, ¿qué voy a predecir con el método? Voy a predecir X o Y. Y, ¿verdad? Pero también la notación que vamos a utilizar también sirve para X. ¿Cómo? En esta forma. X. Si yo pongo XY, significa que esta X está definida por unos pasos. O sea, es por iteración. Esto es más para nomenclatura. Esto es nomenclatura. Entonces, si x es igual a cero, este valor de x, ¿a qué pertenece? ¿A qué paso? ¿A cuál cree que ustedes son? ¿A qué a paso cero. pertenece? A paso cero. ¿Y qué significa que sea paso cero? Que son los iniciales. ¿Ok? Los iniciales son el paso cero, el paso que da inicio a todo. ¿Ya? Esos son los pasos que da inicio a todo. Ténganlo en cuenta. Los pasos ceros van a ser los que inician todo. Y entonces también debe haber un y, porque también hay condiciones iniciales, porque las condiciones iniciales de las funciones están dadas por esta forma. Y igual a cero es igual a 1. Tengo mi y y tengo mi x. Entonces, sí, exactamente, hay un y cero, que también es dado por el ejercicio. ¿Ya? Exactamente, hay un y cero que es dado por el ejercicio. ¿Todo claro hasta ahí? Ya, pero ¿por qué no explicas aún cómo predigo x?
es que quería que tengan en cuenta la nomenclatura. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo explicarlo con la nomenclatura. Si yo tengo un valor X y yo parto mi función n veces o y veces, que son los pasos, y veces, entonces mi expresión va a estar escrita de la siguiente forma, ¿verdad? Entonces xn va a tener muchas particiones, ¿ya? Porque no sé en qué paso estoy, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si este n es más 1? ¿Qué implica esto? ¿Esto qué cree que es? Es el siguiente. Pero, ¿cómo el siguiente? Mírenlo de esta forma. Si n es igual a 0, xn, perdón, xn, ¿cuánto vale? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto vale xn? X0, ¿verdad? Y este es paso 0, ¿sí o no? Pero si xn más 1, ¿cuánto vale esto? Esto vale x1 entonces, ¿sí o no? Porque n es 0. Aquí está mi condición. N es 0. 0 más 1, 1. Entonces esto es paso 1. Oh, es el siguiente. Ah, entonces xn más 1 o yn más 1 es el siguiente. Sí, ese es el siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo sé el siguiente de n más 1? Vamos a hacer algo sencillo aquí. Digamos que mi tamaño de espacio es 0,25, mi h. Y yo divido esto de esta forma. Es recto, no son líneas rectas, discúlpenme, pero digamos que justo la línea cruza por este punto, así, ¿ya? Aquí sí deseo que participen, porque aquí es aquí donde vamos a entender el entendimiento de la idea que estoy tratando de hacerles llegar. Ok, ¿cuál es este paso? ¿Se acuerdan? ¿Este qué paso es? Como X0. Paso cero, Pasos. dijiste. Ajá. Sí. Ya, este es el paso cero. Entonces, esta línea, ¿qué sería de acá? Paso 1. Y ese paso uno, ¿qué significa? El siguiente, ¿verdad? Sí, no, eso es Sí. lógico, ¿no? El paso cero, el siguiente es el paso uno. Ok, entonces, ¿cuánto vale mi x en el paso cero? Es un valor dado, es un valor conocido. ¿Cuánto vale tu xn? Digo, ¿de cuánto vale tu x0? 0 en ese caso. En este caso, cero. Entonces, mi siguiente sería x1, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuánto espacio hay aquí hasta acá? 0.25. ¿Y qué vale 0,5? H, ¿verdad? Ajá. Entonces, el siguiente paso va a estar dado por 0 más 0,25. ¿Sí o no? Ahora, hagamos otro más para que se tenga la idea. Estamos en el paso 1, ¿verdad? Uy, se hizo una figura rara. A ver. ¿Y este paso de acá, cuál sería? El que rayé ahorita. El paso 2. Paso 2. Sí. Ya. Entonces, este paso 2, ¿qué significa? Bueno, no, disculpen, hice mala pregunta. Entonces, en este paso 2, ¿cuál sería mi x2? Una pregunta, ¿se le sumaría el 0.25 otra vez a 0.25? Sería O- como 2 veces h, ¿verdad? Ajá, ¿Sí o qué? Sí, sí, exactamente. sí, sí. No pierdas tu rumbo. De aquí empiezas y sí, tienes que considerarlo. Entonces sería 0,50 entonces, ¿sí o no? Porque estamos sumando los dos.
¿verdad? Sí, Entonces, ok, entonces tú dijiste, tú me imagino que dijiste, ok, si antes valía 0,25, le sumo h, o sea, sería como 0,25, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, si nosotros traspolamos esta idea en su ecuación, en la más general, hagámoslo de esta forma. El siguiente valor de x está dado por el anterior. Si este es el siguiente, ¿cuál es el anterior? Menos uno, ¿verdad? ¿Sí o no? Si n más uno y el anterior es un menos uno, esto se va, entonces el anterior es n. Entonces el anterior se escribe de esta forma, xn. ¿Más cuánto? Se supone que esto es simétrico, ¿no? Esto siempre va a ser constante. H es constante, el tamaño de espacio es constante. Entonces sería más H. Esta es la forma generalizada. Entonces, no necesitas aplicar métodos numéricos para resolver cuánto tiene que valer X. Eso lo decides tú como te estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, creo que la idea es sencilla, ¿no? Por ejemplo, si cambio de tamaño de paso en vez de ser 0,5, sino 0,50, entonces, ¿cuál sería mi X1? Aquí. Yo que me digas cuál es mi X1 y cuál es mi X2. O sea, referente a la gráfica de ahí. ¿Cuándo sería X1? No te escuché muy bien, disculpe. ¿Te refieres a 0,25 por la gráfica o...? Ah, quizás sí, no, cambié el H, cambié el H. Eh, no aparece por la gráfica ahorita, entonces. Ah, ya. Entonces sería 0,50. Aquí, en X1, Sí, ¿ya? Y en X2, uno. 1. ¿Ya? Ya Ya. entendemos la idea de cómo saber cuál es X. Sí. Esta es su forma general. ¿Y, ¿y hasta cuánto hago esto? Dios, hasta que terminen los pasos. Je. Así que bueno, este apartado, esta idea es muy sencilla. Lo interesante viene ahorita, pero no es tan difícil. Ya sé cómo es XN. Ok, en XN yo no aplico ningún método. Entonces, obviamente, yo como intuí en un principio, como vamos a resolver ecuaciones diferenciales, entonces mis métodos van a estar enfocados en el valor Y. Sí, la mayoría de casos sí. Sí, en efecto sí. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo yo reescribo esta idea? Porque esta es la idea. ¿Cómo reescribo esta idea con lo ya visto? Utilizando Y. ¿Qué es un nuevo valor? Alguien que me pueda responder. Un nuevo valor no es el siguiente, no le suena al siguiente. ¿A qué le suena ese nuevo valor? Sí, ¿verdad? Suena como un siguiente. Sí, Entonces como... escribamos, ¿mandé? sí, sí, con el siguiente. No entendí muy bien, pero bueno. Ok, entonces este valor, un siguiente, suena como un siguiente. Entonces, ¿cómo yo escribo en forma más formal este siguiente? De esta forma, n más yn más 1. ¿Cómo yo, entonces, vamos empezando. Entonces, ¿cómo escribo el valor viejo? Ok, un Y, el viejo suena como un anterior, ¿no? Y por el motivo de acá mismo, si el anterior es un, porque antes de ti hay uno, entonces sería menos uno, en el anterior sería cero, digo, perdón, sería n, perdón, sería n, el anterior a este, ¿no? El anterior, y ¿cuál sería la pendiente? Mi derivada, ¿verdad? Pero aquí vamos a tomar algo en cuenta que puede causar muchas confusiones. La derivada, o sea, la dedo que te van a dar. Esta va a ser la que vas a colocar aquí.
pero ya vamos a ver con pequeños matices. Pero esa derivada vamos a escribirla como f de x, y. Esta derivada la vamos a escribir de esto. No implica que no implica, esto no tiene nada que ver con la solución. Esto solo lo vamos a reescribir. No tiene nada que ver con la solución. Este derivada de dy de x implica que esto, vamos a cambiarle el nombre, por así decirlo. Le cambiamos el nombre. En vez de y, de derivada diferencial de y sobre diferencial de x, va a ser f de x, y. ¿Ya? Le vamos a cambiar el nombre. Entonces, si la pendiente es la derivada, entonces mi pendiente sería un f. Pero este f va a depender de x y y. Pero, ¿cómo yo escribo x y y? ¿Qué x y y voy a colocar? ¿Si el anterior o el anterior del anterior o el siguiente? Ok, aquí vas a colocar el anterior. O sea, x n, y n, multiplicado por el tamaño del paso, que es h. Ahora, ¿tienen preguntas ahorita? Antes de continuar con otra explicación. No, Ya, se pueden preguntar, entonces, ¿no puedo colocar el siguiente? Sí, tranquilamente hay un método, estos son los métodos llamados implícitos. Método de Euler implícito, método de Hume implícito, un montón de método de parabólico implícito, explícito. Eso significa, ¿qué significa esto? Que tienes que hacer operaciones algebraicas para despejar, porque lo que tienes está dentro del argumento. O sea, en otras palabras, para no spoilerle tanto, lo que tienen que hacer es despejar yn. ¿Por qué? Porque xn más 1 ya lo conoces, ¿sí o no? Porque es el siguiente. Y siguiente, ¿cómo es xn más 1? ¿Cómo lo escribimos? Xn más h. Entonces, no es necesario despejarlo porque ya lo conoces. En cambio, yn no lo conoces, entonces sí necesitas despejarlo. Aparte, esta variable está aquí. Eso se llamaba? ¿Se acuerdan cuando tenían la función y tenían que la función mismo estaba implícitamente en la ecuación acá adentro? Tenían que hacer, sí, eso tienen que hacer. Implica más cositas, pero no es tan complejo. Y no sé si el profesor Enrique lo evalúa. El profesor Urival sí tomó unos ejercicios que otros, pero chill. Nada que sea feo. Así que bueno. Igual, vuelvo y repito, me gustaría mucho que me dijeran qué es lo que van a ver la próxima semana con el profesor Enrique, o que me pasen su cronograma, o que muestren o muestren con qué clase, por qué clase van, ¿ok? Para poder ir, póngase que el man decida omitir temas, digamos que, bueno, no voy a dar Tuye-Kuta, Hume y método de punto medio y un método de Ralston, no lo voy a dar. Y tú te quedas como que, entonces, ¿por qué lo vi en el curso? Entonces, por eso deseo que sí me comuniquen lo que estén viendo, ¿ya? Para poder evitar esas situaciones, ¿ya? Entonces, bueno, dicho esto, ya tenemos el método de aquí, tenemos la idea, ya saben que existe un método implícito y el método que estamos viendo es el método explícito, por si acaso, es el explícito. Existe un método implícito que significa que aquí está el más uno. Se lo dejo ahí. Este es un poco más avanzado, tal vez no sé si lo llegue a enseñar, pero les digo que existen. Ya. Ahora, listo. Una pregunta está ahí. Una question. Hasta ahí. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. sí, todo correcto. Déjenme. A ver. Me avisa si se ve la diapositiva. Ya. Ok. Aquí, si se dan cuenta, me omití pasos de la diapositiva, o sea, porque esto ya le expliqué, ¿no? Esto es lo que yo les decía. Que mi derivada la vamos a describir de esta forma.
Y aquí les pregunté cómo traslado lo anterior visto al método como tal, como les expliqué anteriormente. Aquí tenemos la zona práctica, que es en la pizarra que ya estuvimos, y aquí vemos las diapositivas de esto y esto. Esto sería interesante. Esto creo que quedó claro. Esto sería lo interesante, porque aquí voy a entrar un tema que no les voy a alcanzar a dar hoy. Quizás se lo dé no, quizás no, se los voy a dar la próxima clase, porque sí es bastante interesante, donde vamos a introducir la función de polinomio Taylor. Si no se recuerdan, revísenlo, lo vimos en el cálculo de una variable, yo no me acordaba, no les miento, tuve que revisar de nuevo, pero bueno. Entonces, ese es, esto es el error y va a servir para muchas cosas, así que sí les aconsejo que se lo aprendan, o que por lo menos, ¿qué significa eso? ¿Ya? O no hay problema, igual en la próxima clase podemos repasarlo un poco. Pero bueno, aquí está algo lógico, pero que hay que tener claro. El valor predicho y el valor real, la diferencia entre esto es un error. Pero ¿cómo se llama ese error? Se llama error absoluto. Hay un montón de errores. Hay un montón. Error absoluto. Este error absoluto creo que es el error más mentiroso que pueda haber. ¿Por qué? ¿Por qué le digo mentiroso? Bueno, realmente el error absoluto es el error ideal, el que todo el mundo desea. ¿Por qué? Porque significa que conoces los valores. Porque el error absoluto es el valor real, bueno, el valor absoluto, no, el valor real del valor real. Uy, no se raya, ahí. Uy, no se raya, ¿qué pasó? Se bugueó. Se bugueó. No, no te buguees. Bueno, ripió Microsoft. Ripió, muchacho, ripió. Ahí vuelve, volvió. Volvió. A ver, el error absoluto es el valor real, el valor absoluto del valor real y el valor predicho. Ahora, ¿por qué les digo que es mentiroso? Porque es como que, uy, ¿para qué? Entonces, ¿para qué hago los métodos numéricos si yo ya sé que existe el valor real? O sea, si ya conozco el valor real, ¿para qué hago el valor predicho? O sea, ¿para qué? Si ya lo conozco. Sí, eso es lo que yo me pregunto y es lo que no contesto aún. ¿Por qué piden valor absoluto si ya conozco el valor real? Pero bueno, que sepan que ese es el error absoluto. El valor real y el valor predicho. ¿Y por qué le digo que es aparte de lo que les dije? Porque es mentiroso, porque en la vida real o en muchos casos nosotros no vamos a conocer el valor real. Entonces, este error no va a poder ser sacado porque el valor de error absoluto es valor real menos valor predicho y no vamos a saber, no sabemos cómo sacarlo si no conocemos el valor real, ¿verdad? Entonces, este error es como un error básico, un error que se lo puede hacer intuitivamente, hasta se puede sacar un error relativo entre valor teórico, o sea, el valor real, valor predicho dividido por el valor teórico, va a ser un error, un porcentaje de error relativo. Discúlpenme. Entonces, bueno, ahora, la demostración de estos errores, hay un error. Ahora, se preguntarán, ¿solamente existe un error para eso? No, no existe solo un error absoluto. Existe un error que es el error estimado, que es el error que hace por cada iteración. También existe el error donde se van a acumular el error global y el error local, que es la suma de ellos. Tanto el error local es el error que va a tener en cada iteración, donde el error local va a ir cambiando dependiendo de la iteración. Muy probablemente, o a veces no, pero muy probablemente el error va a ir aumentando en función de las iteraciones que vayamos haciendo. Por ejemplo, el error que tenemos en el punto 1 va a ser un poco menor que el valor que vamos a tener en el error número del paso 10. ¿Me entienden? Porque van a ir arrastrando ciertos decimales que nos comemos, van a ir arrastrando errores. ¿Ok? Y el error global es la suma de todos ellos. Pero a la final, ya vamos a observar que todo eso se resume en una ecuación que en la próxima clase deseo poder introducir y introducir algo de los métodos numéricos de Hume. Entonces, bueno, vamos bien con tiempo, sí, una hora, vamos bien, porque aparte quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Entonces, quedamos claros, ¿no? Entonces, entre valor predicho y el valor real hay una diferencia y esa diferencia es un error que puede ser calculado así, el valor real menos valor predicho, entre que es el error absoluto, o podemos predecir ese error. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
a dar paso a un pequeño ejercicio. Una pregunta. No, Ok, aquí tenemos el método de, aquí vamos a aplicar el ejercicio. Ok, quiero que me respondan, ¿qué vemos aquí? Para que primero hay que saber identificar qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo la función diferencial, ¿sí o no? Estamos viendo la ecuación diferencial que hay que resolver en otras épocas, en otras materias. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver esta ecuación diferencial. ¿Ya? Tenemos que resolverla. Ok, ya tengo mi ecuación diferencial. ¿Qué más necesitábamos? Condiciones iniciales, ¿verdad? ¿Me lo están dando? Sí, aquí están. Tuki, tuki, tuki. 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es que déjeme cambiar algo de la pantalla que se me puso amarilla por la luz amarilla de las noches. ¿Es completo? Mientras tanto, pueden preguntarme si tienen dudas. ¿Lo correcto es ahí? Ok, ahí se desactivó. Listo. Ahí ya puedo ver mejor. ¿Sí o no? Aquí vemos las condiciones iniciales. También vemos el tamaño del paso. También vemos lo que le dije, el rango. O sea, porque tú puedes hacer el método numérico hasta el infinito, pero me dicen de 0 hasta 2. En este caso, de 0 hasta 4. Porque aquí tú puedes ahí como turuleca, gallina turuleca y hasta el infinito. Pero aquí lo estamos definiendo en un rango. ¿Ok? Quiero que en este rango me hagas la predicción. Me dan la solución exacta. Entonces, cuando te dan la solución exacta, lo que tienes que hacer es un error absoluto. Pero bueno, los cálculos de errores, en mi opinión, sí hay que tener su con pinzas, porque hay un montón de formas de calcular el método de error. El profesor Enrique una vez le pregunté una cosa y mencionó lo mismo, que dijo que, que a veces tiene discusiones, pero no normales, o sea, normales, discusiones, así, debates con su esposa, que hay muchos errores, con tema del error, que hay muchas formas de calcular el error, que, que es un tema bastante ambiguo y que ya, no, o sea, nunca me evaluaron tanto el error. O sea, nunca apliqué métodos numéricos y nunca me evaluaron. Hay el error tanto. Pero puede que sí. Con el error que les mostraré la próxima semana, sí puede que les aplique, les pregunte. Bueno, tenemos solución exacta y tenemos, y tenemos la derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar los métodos numéricos que ya conocemos. Entonces, vamos a la pizarrita de nuevo. Pero antes que nada, déjenme borrar todo esto porque no le he hecho captura a esta imagen. Y no le he pegado en la pizarra, entonces sí. Ah, sí, yo bajo la otra diapositiva. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ven la materia? Chévere, 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 chévere. Muy loca la materia. Ah, la materia es bonita, confío. Bueno, esto no les he dicho, pero ya pasaron lo más difícil. Lo más difícil, sí o sí, es vectorial. Ecuación diferencial es aceptable y May es un amor a la materia. Así que no le tengan miedo. No tengan miedo, es muy bonita. Ya pegué eso. Muy bien, vamos a resolver esas preguntitas. Muy bien, aquí sí quiero que participen y quiero que me respondan. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? Por favor, si alguien puede decirme. ¿Qué método vamos a utilizar? Sé que es un poco obvio, pero más adelante voy a poner un ejercicio, no voy a decir qué método. Va a tener que decidir qué método utilizar o no. Porque esa es otra. Hay métodos que son mejores para ciertas situaciones. Bueno, aquí dice método de Euler, pero le digo que hagan ese examen o esa prueba en su mente y se los pongan. Más que todo por rúbrica, porque a los matemáticos les gustan ser muy formales y puede poner por método de Euler, así, etcétera.
Pero hagan ese ejercicio porque más adelante les van a tocar elegir ustedes qué métodos, o sea, qué método elegir. Así que, ajá. Muy bien, ya tengo mi método de Euler. ¿Cómo es el método de Euler? Aquí sí deseo que sí me digan. ¿Cómo es el método de Euler? Díganme cuál es la fórmula. Bien. ¿Cómo es? Recuerden, los métodos numéricos se aplican para predecir los valores de y. O sea, los métodos que vamos a ver ahorita vamos a predecir los valores de y. ¿Qué valores vamos a tomar? ¿Cuál es la fórmula para utilizar eso? Bueno, si no se acuerdan, va a ser y n más 1 es igual al anterior y n más la función evaluada en xn, yn, ¿qué más? Por h. ¿Sí o no? Esa es la ecuación. Ok, ya tengo esto. Ya tengo esto, de ley tengo porque es la anterior. Y esto necesito predecir. Pero este f lo tengo. ¿Quién me puede decir si lo tienen? Si lo tienen, ¿verdad? ¿Se acuerdan de algo que yo les dije? Ok, mi derivada de x de y y de x, ¿a qué va a ser igual? A una f de x. Entonces, esta f ya la tengo. Es la misma derivada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, mi f de xn, entonces vamos a escribir mi f de xn, yn, va a ser igual a lo mismo que está aquí, pero poniéndole n. Por ejemplo, si está x al cubo, va a ser x al cubo, pero con n. Si aquí hubiera una y, también, no hay problema, le pongo una n y la coloco. Eso es indiferente. Porque va a depender del anterior. Entonces, lo que aquí sería, ¿cuánto sería? Menos 2, x al cubo, ¿cuánto? N. Más 12, x al cuadrado, n. Y así sucesivamente. Menos 20, disculpe que esté riendo feo. Menos 20, xn, más 8,5. ¿Ya? Ese sería mi f de xn. ¿Está de acuerdo? Ahora, para obtener una correcta resolución y no perdernos, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar los pasos. O sea que, coloquemos los pasos. Hagamos una mini tabla. Colocamos una tabla de X, una tabla de Y. Aquí van a estar las Y o las N, pongámosle N, ¿ya? Pongámosle N. Aquí va a estar 0. Aquí en el ejercicio aquí omití. Bueno, no omití. De hecho, disculpen, casi hago la grande. Ahora, algo falta aquí. Algo le dije que, ya, pero ¿cuántos n pongo? ¿Cuántas cosas divido? Los pasos. ¿Cuál es la ecuación de los pasos? Pasos es igual a el x final, que ya lo tengo, que en este caso vamos a colocar directamente, que es 4 menos 0 dividido para 0,50. ¿Verdad? ¿Verdad o no? Sí. ¿Me pueden decir el valor de eso? ¿Cuánto sale? Porfa. Déjame ver algo. ¿Me pueden decir? Da 8. 8. Entonces, ¿cuántos pasos tengo que hacer?
8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es lo primero. Ok, ya tengo mi mini tabla. Tuki, tuki. Esto es sumamente importante. Así háganlo siempre y van a ser muy ordenados. Y ya está. Este es el método. Este es el método bacán. Ok, en el paso 0, ¿tengo X inicial? Sí, ¿verdad? Sí tengo X inicial. ¿Cuál es? La que está aquí. 0. En paso 0 tengo Y inicial, obviamente, que es 1. En paso 1 tengo, no, ahí ya no tengo un Y. Pero en X sí tengo, ¿verdad? ¿Cómo calculo los pasos futuros de los X? ¿Alguien me puede decir? No es necesario complicarse, ya con tener los pasos ya es muy fácil hacerlo. Vamos, ¿quién, quién me dice cómo hacerlo? ¿Cuánto vale X en el paso 1? ¿Cuánto vale X en el paso 1? ¿Se acuerdan? Es el 0,5. Sumamos 0,5 más 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. ¡Wow! 4. ¿Ya? Ahora, pensemos. ¿Conozco los Y? No, para eso estamos haciendo el método numérico, para saber el valor de Y. Entonces, ahora, el valor de Y en el paso 0, o sea, n igual a 0, ¿tendría sentido? Les pregunto. Analizar en el paso 0. Sí, les adelanto, sí tiene sentido. Pero ¿por qué tiene sentido si el paso 0 ya lo conozco? ¿Por qué voy a analizarlo? Espérate tranquilo. Ya vamos a ver. Ok, si estoy en el paso 0, n es igual a 0, ¿verdad? Entonces, si yo coloco la ecuación vamos a hacerlo así de esta forma, no vamos a hacer que con el paso que estoy, pero digo el siguiente, vamos a hacerlo más intuitivo, ¿no? Tengo el y, llego el yn. Entonces estoy en el paso 0, n es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale aquí? Y1. Ok, Y1 no tengo. Si aquí es Y1, aquí están los Y por si acaso, para que lo vean. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8. Esta es la fila, ¿ya? Por si acaso. Por si acaso no se entiende. Y este X, y este va a ser X1, este es X2, X3, así, ¿ya? Espero que se entienda esa idea, o que se haya tenido un principio, por si acaso. Ya. Ay, no, no se borró. Bueno, ok. Entonces, Y1, ¿cuánto vale Y1? Disculpen, divagué un poco. Me fui para otro ramo. Ok, Y1, ok. Si n es 0, por ejemplo, vamos con esta ecuación. N es 0 más 1, Y1. Esto es igual a Yn. ¿Cuánto vale n? 0. ¿Ok? ¿Cuánto vale mi función? Eh, Vamos a escribirla, ¿ya? No quería escribirla porque está un poco larga, la verdad. Pero bueno, vamos a escribir. Ok. Si o no que yo les mencioné que mi f de aquí es los valores de x, pero en el xn. ¿Sí o no? Entonces, si n vale 0, entonces, ¿qué x voy a poner aquí? ¿Y qué y? X0 y y0. Entonces, aquí sería x0 al cuadrado, al cubo, perdón, más 12x0 al cuadrado menos 20x0 más 8,5. Si hubiera una y aquí adentro, se pondría y0. ¿Ya?
Pero como no hay, o no hay una Y dividida, no hay nada, no se le pone Y. Ojo, no se asusten. Si ven una Y adentro, no se preocupen. No hay que despejar nada, solo listo. Déjenlo así. Ahora, ¿cuánto vale H? 0,5. 0,5. Entonces, quiero que ustedes me contesten, por favor. Y0 conozco. Era un sí o un no. Y0 conozco. Sí, X0 conozco. sí. Y1 conozco. No. Entonces, no, es lo que quiero saber. Entonces, si yo lo único que tengo que hacer es reemplazar. Y0, ¿qué valor va aquí? 1. Ok, exacto. Y1 es igual a 1 más. Menos 2. Ven, ya se están dando cuenta que es largo. Y hacerlo esto 8 veces. Y hay veces que te piden 10 pasos o 20 pasos. ¿Ya ven por qué es importante programar? Porque vamos a automatizar este proceso a mano. Entonces, a ver, X0, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Cuánto vale otra vez X0? 0. Menos 20, 0. Más 8,5. ¿Cuánto se hace? ¿Cuánto me da todo esto? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto queda? Si me pueden confirmar. Todo es 5.25. Ok. Sí. Y1 es igual a ¿cuánto? Ya voy a dejar hablar así. 5,25. ¿Ya? Entonces, ese valor lo coloco aquí. 5,25. Bacán. Bien. Bueno, falta el otro paso. Chus, vamos. Estamos en paso 0. ¿Sí ven? Vamos al paso 1. Y eso quiero que lo hagan ustedes, los que van a participar. Ese me gustaría que lo intenten hacer ustedes. Es la misma idea. Pero, ¿qué cambia? El n. ¿Qué n va a ser? 1. 1. Ok. Quiero que yo los ayudo hasta la ecuación. Bueno, no, eso sería todo, pero no, sí los ayudo. A ver. Entonces, yn, ¿qué valor tendré aquí? Y1. 1. 1. No sé si escuché bien. 1. Ah, no, 2, 2. Ok. Sí. 2. ¿Qué valor tendré aquí? Ahí sí, 1. Este es 1. Sí. Ya. Entonces, más. Y aquí no he escrito esa función, me da pereza. No he escrito esa función, pero es la misma idea, ¿ya? ¿Qué x va a cambiar? En vez de x, ¿qué pondrías? X0. En vez de x0, ¿qué pondrías? X1. Y si hubiera una y, ¿qué harías? Se deja la Y ahí. Si hay una y aquí, digamos que hay una y dividida. Acuérdate lo que te dije. Y. La dejas igual. Lo único que haces es cambiarle el número. Y1, Y2, Y0. Así. ¿Ok? Mm, ¿Por qué? Porque ya lo conoces. Porque es el anterior. Si es Y0, yo conozco Y0. Sí, lo conozco. Está aquí. Y1 es el que no conozco en este paso. En cambio, en este paso, el que no conozco es Y2. Y1 ya existe y X1 ya existe. Este es X1. ¿Sí ven?
Dígame si se me entendió bien la idea. O Sí. si me iba a llegar. Ok. Entonces, ¿y aquí qué tamaño de paso multiplico? 0,5, que es el mismo, es constante. Y así vamos a hacer la idea. ¿Cuánto sería Y2? Ahí los espero. Y ahí los espero. Disculpen si los interrumpo un poco, pero este es el método más ordenado que pueden hacer, así, de esta forma. Porque así no se pierden nunca, si se dan cuenta. Van en fila por fila, van fila por fila por fila. Ahí borré uno. Van fila por fila, van por esta fila, luego voy por esta, luego voy por esta, por esta, por esta, por esta. Y sigan haciendo, yo solo estoy hablando para entender el background de la idea que estoy hablando, para los que están viendo el video. Entonces, eh, si yo estoy en esta filita de aquí, ¿qué valor voy a obtener? Voy a obtener el valor que va acá abajito. Y así mismo, voy en esta fila, ¿qué valor voy a tener? El valor que está acá abajito. Voy en esta fila y el valor que voy a tener es este valor que va aquí. Y este valor que va aquí, lo que voy a tener es el valor que está acá. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final, que es en el paso 7, que va a tener este valor y murió. Y murió. Y murió. Y me avisan qué valor les queda en Y2, por favor. Sí, es muy demoroso, créanme, es demoroso. Así como también es demoroso, demasiado. Es muy demoroso. Eh, bum. Come on, come on. Come on, guys. Bueno, para el manual al tiempo, cuando sean 1:30 de la grabación, le damos, le doy la respuesta. ¿Ok? O sea, es sencillo, muy sencillo la idea. Pero sí deseo que practiquen la mano porque probablemente los primeros días les van a hacer a mano. Y puede que tome un quiz, un taller o lección. Así que bueno, por eso les digo. Bueno, digamos que hice todo lo que hice anteriormente. Me costó un poco, me equivoqué, borré. ¿Y, ¿y qué es lo que hice? Me da un valor de ¿cuánto? ¿Qué valor me da? 5,875. Entonces, ¿dónde coloco ese valor? Acá abajito. Ahora, imagínense que te pidan en el paso 7, dime el valor de Y. ¡Fua! Tienes que hacer todo eso. Y ya se están dando cuenta que no es cortito. ¿Sí o no? Díganme si tienen una pregunta de la idea que estamos viendo. Creo que no. ¿Tienen preguntas? No, yo no. Ok. Déjame dejar de compartir. Y digamos que te pidan el valor del paso 7. Y tú dices, ¡wow! Eso está largo. Eso está bestial, ¿verdad? Está muy bestial eso. La verdad es que sí, está bestial, no voy a mentir. Pero aquí es donde entra la programación. ¿Por qué? Me avisa si está viendo la diapositiva. Por, ¿se ve? Sí, no se ve. Sí. Ya, entonces yo tranquilamente cuando programé le di esto y me dio las soluciones en menos de un segundo. ¿Sí ven? Paso 2, ¿cuánto dio? Eso.
Y así. Entonces, si dicen el paso 7, en menos de un segundo responde a 7.125. ¿Ya? Aquí es donde yo les digo, mira, el error absoluto, esta es la diferencia entre valor real, esta es la diferencia entre valor real, o sea, esto, si tú restas esto con esto es lo que te va a dar. Si te das cuenta, el valor real difiere muchísimo del valor original, ¿verdad? ¿Sí o no? 7 no se parece en nada a 3, ¿sí o no? O sea, está muy lejos. Aquí dice 4 unidades, y 4 unidades es bastante. Ok, ¿y qué implica eso? Eso implica que el método que estamos utilizando no es tan preciso. Y tiene sentido con lo que les mencioné antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que dependiendo del grado va a ser mayor la precisión? A medida que nosotros aumentemos los grados, ese error o esa diferencia que podemos ver a simple vista ahorita va a ser mucho menor. Llegará a un punto que la diferencia sea entre milésimas o millonésimas. ¿Ok? Pero así también, eso significa que también requiere mayor poder computacional. Otra forma de, si te pueden preguntar, esto puede ser una pregunta teórica, ¿ok? ¿Cómo hago más preciso este método? ¿Se acuerdan que yo le dije? ¿Cómo hacer más preciso? Achicar el rango de error. Si yo hago más pequeños los cuadraditos, disminuyo el porcentaje de error, o sea, la probabilidad de que se equivoque. Entonces, lo que tengo que hacer en vez de 0,5 es disminuirlo a 0,05, ponle. ¿Ya? Ya vamos a ver eso, ya vamos a verlo ahorita. ¿Ok? Ahora, ya sé que eso es lo que tengo que hacer. Esto es un ejercicio propuesto, por si acaso. Ok, ya sé lo que es lo que tengo que hacer. Bacán. Pero, pero, ¿y, y cómo lo hago? Bueno, eh, quiero tomar todo este tiempito que estamos viendo ahorita para hacer la parte de programación. ¿Ya? Déjame buscar. Uy, no me digan que borré el... Ah, no, aquí está. Aquí está. Ya. Voy a compartir ahorita. Me avisan si observan el Visual Studio en este momento. Me avisan. ¿Ya? ¿Se ve? Confírmenme. Ah, miren, aquí estamos usando Table. Ok, import mat, no le paren bola. Import mat es para símbolos matemáticos que tranquilamente en NumPy lo puedes hacer. Esto fue para colocar un valor pi de una función random que hice la otra vez, porque estos códigos ya lo hice hace tiempo. Entonces, bueno. Ok, entonces, bueno. A ver. Y esto es solo para mostrar en tabla. From table en una tabla. Con pandas, si no me equivoco. Déjame ver. No, no hace con pandas. Ah, una función creada de la misma librería. Bueno. Ok, pero eso es lo de menos. Lo que más importa es el valor, porque seguramente como yo lo hago en listas, o sea, realmente como se hacen listas, tú puedes saber, las listas van a estar ordenadas en función de los pasos. Sabemos que lo interesante es que las listas empiezan como los pasos, ¿sí o no? Las listas tienen los elementos que empiezan desde 0, 1, 2, 3, 4 y así tenemos los pasos. Paso 0, paso 1, paso 2, entonces no es difícil perderse. Entonces, bueno, ok, aquí tenemos el código. Sí, vamos a poner las condiciones que yo les mencioné. Vamos a darle run y bueno, aquí tengo ingreso el código. ¿Cuál es mi X inicial? Es 0. ¿Cuál es mi X final? 4. ¿Cuál es mi condición inicial en X? 0. ¿Cuál es mi condición inicial en Y? 1. ¿Cuánto es mi H? 0,5. Y estos son los valores que me retornan. Ahora vamos a mostrarle cómo hacer más precisos esos valores. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos más preciso? Uy, no. Ay, me equivoqué. Es que le di espacio, por eso se cayó. Perdón. ¿Sí se ve? Muy bien, si se están viendo lo que estoy mostrando, por si acaso. ¿Se ve la terminal? Ok, aquí creo que van a ver que se va a demorar mucho. No lo he intentado, pero creo que hasta se puede caer porque va a requerir mucho poder computacional. Es más, va a salir una tabla enorme, muy probablemente. Veamos. Sí, 80. Pero, observen, miren, miren la diferencia del error. Miren cuánto vale 80 pasos, pero mira cuánto vale el valor predicho, 3.4.
Mira cuánto vale el valor real. 3. Mucho mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchísimo mejor que 7. Antes era 7 y de 7 pasó a 3.4. ¿Sí pueden observar eso? Me confirman, por favor. ¿Sí pueden observar eso? ¿Qué conclusión puedo sacar de aquí? De que, como les mencioné, para ser más preciso, es recomendable hacer más pequeño el h. ¿Pero qué implica hacer más pequeño el h? Hacer más pasos. ¿Y qué implica hacer a pasos si lo hago a mano? Si ya con 2 nos demoramos más o menos, con 8 nos vamos a demorar más. Ahora imagínate con 80 pasos. Nos vamos a demorar muchísimo. Por eso están las partes de programación. Bueno, ya vamos a darle por finalizar la clase, pero les voy a explicar el código, obviamente, pero antes quisiera mostrarle esto a los chicos que están viendo el video, porque ellos no van a tener las diapositivas o el PDF resumido, pero aquí van a ver estos ejercicios propuestos para que ustedes practiquen y lo hagan. La próxima semana les daré la solución de los mismos. ¿Ok? Pero solo daré la tabla. ¿Ok? Ya les voy a enseñar dónde cambiar, qué cosa, qué parámetros, y les voy a enseñar la solución después. ¿Ok? Solo la tabla, por si acaso. No voy a poner de nuevo los métodos a mano, porque ya es lo mismo. Es literalmente lo mismo, solo que cambia aquí. Mira, aquí ven una y metida adentro. Aquí van a ver una y porque hay que despejarse ya menos, 0.2 por y. ¿Ok? Les recomiendo que practiquen esto y hagan las instrucciones, 10 pasos. ¿Ya? Ok. Nada, solo era eso, para que hagan capturas los chicos de lo que están viendo en YouTube. Y ahorita vamos a explicar la parte del código, porque con esto sí ya finalizaríamos la clase. Así que de momento ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Dude? Dylan. ¿Preguntas? No. No. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, chévere. Ok, aquí va a estar la parte full de programación. Esto es mi parte mía. Si ustedes quieren programarlo, hagan sus códigos, no hay problema, pero les vengo a explicar qué es lo que estamos aquí. Y deseo que al final de la clase me den una retroalimentación de la explicación del código, porque a mí me parece mucho mejor y resulta mejor explicarlo así de esta manera que ya lo tenga hecho, que hacerlo desde cero, porque va a ser mucho tiempo que me va a tomar. Desde cero, explicar todo. Entonces me sale mejor tenerlo como yo tengo algunos unos códigos hechos, otros no. Yo los tengo que hacer porque el método implícito de método parabólico no lo hice y tengo que hacerlo, pero bueno. ¿Ok? Así que bueno, vamos a hacer esto. Vamos a explicar. Aquí igual yo les he puesto el hashtag ingreso de valores iniciales, los comentarios. Aquí, como dice su nombre acá arriba, van a ingresar los valores iniciales. Por ejemplo, aquí le puedes poner X0, los nombres como deseen. Esto es totalmente a lo suyo. Algo interesante aquí, que por favor, por favor, que esto no sea un flotante, sino un INT. Pero, perdóneme, este resultado de aquí. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, yo lo tengo colocado como INT. Como entero. ¿Por qué lo tengo colocado como entero? Porque al momento de hacer las iteraciones, aquí están las iteraciones, solo me lee números enteros. ¿Ok? Entonces, es importante que este resultado sea en entero. ¿Por qué les digo esto? Sé que tiene sentido, ¿no? Porque no voy a hacer un paso y medio. No existe paso y medio. No existe paso 10 medios, ¿verdad? Existen pasos enteros. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero les digo esto por si acaso se les caiga el código y se asusten porque no les dan los pasos. Y ustedes ponen arbitrariamente una H. ¿Ok? Entonces, si ustedes ponen arbitrariamente una H, que, asegúrense que al momento de hacer la división, ese valor de un número entero, que muy probablemente lo vaya a dar, pero asegúrense, tengan cuidado.
de eso. ¿Ok? Así que por lo general, para tener, es que eso es muy variable, puedes equivocarte por mucho sentido, porque pudiste haber puesto un INT no entero, pudiste poner un decimal, un 0,90, final pudiste haber puesto 0,25, entonces el código ahí ya se cae por la parte de hacerle cálculo de los pasos, tienes que poner un H específico, entonces por eso muy comúnmente los ejercicios le van a dar los valores de X inicial, X final y las condiciones iniciales y con su respectivo H. Muy probablemente si no te dan H, te dan los pasos, si no te dan los pasos, te dan las X todos, si no te dan las X final, te va a dar los pasos. Así, como expliqué antes. Luego vamos a proceder aquí con la parte del cálculo de los pasos. Aquí vamos a hacer una lista de los valores de los pasos. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es indexar el último valor que está agregado aquí, que es la condición inicial en X, que en este caso es 0. Aquí lo vamos a ver, es 0. Entonces, lo que estoy haciendo es tomar el último valor de la lista y que le sume el H, como es constante. Entonces, en la primera vuelta, en el paso 0, va a ser lista indexada en I más H, sería 0 más H, 0,25. Entonces, por propiedad de la lista, el que agrego, el valor que se agrega al último. Entonces, cuando vuelva a iterar, el paso número 1 y 1, la lista menos 1 ya no sería 0, sino sería 0,5, porque es el último que se agregó. Más H, ¿cuánto es? 1. Entonces sería el de aquí y así lo agrego. Y ese sería el último ahora. Entonces, cuando sea paso I2, entonces aquí, el último ya no va a ser 0,5, sino que va a ser 1, más H, 1,5, y lo agrego, y va a ser el último, y así sucesivamente hasta que llegue a 4. Aquí le puedes poner condicionales para que no se te vaya más de 4, pero ya, cositas. Aquí vamos a crear la lista de valores de Y. Aquí lo que yo les mencioné, vamos a definir una función que va a ser de función de f'xy. En este caso es la misma función que tenemos ahí, como podemos observar, escrita en forma de NumPy, en forma de código. Ok, ¿por qué usamos NumPy? Porque aquí a veces las funciones derivadas van a ser senos, cosenos, tangentes, secantes, o en otras funciones. Entonces, ahí sí te toca utilizar NumPy, la librería NumPy que pone NP seno, NP secante, NP coseno, así. ¿Ok? Solo es para eso. No se preocupe. Y para vectores, si en tal caso lo hagan con vectores. Yo lo hago con listas. Aquí vamos a hacer cálculo de valores de Y usando el método de Euler. Si se dan cuenta, mi YH es mi Y más 1. Mi YI es el valor anterior, H, por la función prima, o sea, la derivada, evaluada en X anterior y YI anterior. Ya, pero ¿cómo sé que eso es anterior y no el después? Por el for, porque el for es, ¿qué número sería? Y0, ¿verdad? ¿Sería cuánto aquí sería? Y0, X0, Y0. Lo agrego al siguiente, y cuando sea Y1, sería el de aquí. No sé si me doy a entender. ¿Todo correcto hasta ahí? Sí, Ya. Entonces aquí vamos a ver la parte de redondeo de los valores decimales. Esto es opcional, como deseen. Esto ya es si ustedes desean redondearlos, si no. Bueno, a veces los errores de redondeo pueden ocasionar errores que van a seguir aquí a lo largo, pero bueno, ya es cuestión de cada quien, ¿no? Aquí estoy definiendo la función real. Esto es netamente porque el ejercicio me da la función real. No sé si se acuerdan el enunciado. Me da la función real del ejercicio. Y aquí lo redondeo. Y aquí vamos a crear lista de valores absolutos, de lo relativo. Asimismo, con el mismo for. Vamos a hacer un for, pero esta vez indexado en la cantidad de elementos que tenga mi valor de X, mi lista de X. Y vamos a hacer, aquí vamos a redondearlos, el valor absoluto del valor real menos el valor predicho, que eso ya está creada la lista, se va creando. ¿Ok? ¿Cuándo calculé el valor real? Aquí, en este for. Esta es una forma de hacer un for mucho más corto. ¿Ya? Es la forma de calcular. Lo único que estoy haciendo es redondear el valor de E, coma, por
los elementos de en la lista X. O sea, voy a evaluar los valores de X en mi función real. Y esos valores los voy a agregar a mi lista de valor real. Y automáticamente lo redondea a 4 para la función round. Esto se sigue haciendo lo mismo, se redondea, se agrega la lista de valor absoluto a esta de error absoluto y así sucesivamente. Estos son condicionales, porque una vez me dio un error y porque el número eran muy pequeños, o sea, eran muy pequeños o cero. Entonces a veces se equivocaba. Entonces por eso puse esta condicional. Y ahí lo demás ya es... esta es la función de error truncal que la vamos a ver la próxima clase. Esto no presten atención de momento, ahorita no. Pero aquí la podemos ver. Y ya más o menos se pueden intuir si ustedes se ponen a ver. Aquí van a ver ustedes el factorial 2. Ahí ya se pueden más o menos curiosear si desean verlo o adelantarlo. O en tal caso que el profesor Enrique lo dé de una, porque lo veo muy capaz de dar todo de uno, porque no es tanto. O sea, de hecho, me tomé la molestia de ser muy exhaustivo para explicar. Entonces sí lleva su tiempo, ¿no? Pero yo creo que van a avanzar hasta el cálculo de error. Luego esto es creación de tabla y lo demás se hace imprimir. ¿Ok? Así que eso sería toda la parte de programación del código como tal, per se. Entonces, déjenme ahorita dejar de grabar y